¿Y si te dijera que algunos de los mejores estados de Estados Unidos se están desmoronando bajo nuestros pies? Estos estados, considerados los mejores lugares para vivir, son ahora solo una parte de lo que solían ser. ¿Es el fin del sueño americano tal y como lo conocemos? Si alguna vez has pensado en mudarte a uno de estos lugares, considera esta una gran señal de advertencia. Número 10. California. California se enfrenta a tiempos difíciles en estos momentos. Tiene la recesión más rápida de todo el país. Una gran razón es la industria de la tecnología, que es muy importante para la economía de California. Pero en el año 2023, más de 78,000 trabajadores de tecnología perdieron sus puestos de trabajo. Esta ralentización ha hecho que los empleos bien pagados sean escasos y ha perjudicado a los ingresos estatales procedentes de los impuestos y de las nuevas empresas que salen a bolsa. En el año 2020, hubo 119 nuevas empresas, pero en el año 2023 solo hubo 25. California también está lidiando con un enorme déficit presupuestario, lo que significa que no tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos. Este déficit podría ascender a 38,000 millones de dólares. Muchos de los legisladores actuales nunca se habían enfrentado a un problema financiero tan grande. Para hacerlo aún más difícil de manejar, el Estado está pensando en recortar gastos y pedir dinero prestado para ayudar con el déficit. La tasa de desempleo en California ha subido al 4,8%, que es superior a la media nacional del 3,9%. El crecimiento del empleo se ha ralentizado, con menos de 10,000 puestos de trabajo añadidos cada mes durante 4 meses seguidos, algo que ocurrió por última vez durante la Gran Recesión. La mayoría de los nuevos empleos se encuentran en sectores peor pagados, como los servicios sanitarios y de alimentación, en lugar de los empleos tecnológicos bien pagados que se perdieron. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la población de California ha ido descendiendo. Este descenso afecta a la mano de obra del Estado y al crecimiento económico. Aunque se espera un ligero aumento de la población en el año 2024 debido a la llegada de más inmigrantes internacionales, muchas personas siguen marchándose debido al elevado coste de la vida. ¿Por qué huyen tantos neoyorquinos del Estado? ¿Qué hace que el coste de la vida allí sea tan insoportable? El número 9. Nueva York. Nueva York, viejo símbolo de sueños y grandes logros como la Estatua de la Libertad, se enfrenta ahora a una crisis. El estado está experimentando un descenso de población sin precedentes. Del año 2021 al año 2022, Nueva York perdió casi 80,000 residentes. Eso es casi una disminución del 1% en solo un año, la mayor caída de todo el país. Entonces, ¿por qué se van los neoyorquinos? La razón principal es la pesada carga fiscal del Estado. Los neoyorquinos soportan una presión fiscal total de alrededor del 12,5%. Comparado con Alaska, donde los impuestos apenas rondan el 5%. El coste de la vida en Nueva York es también extremadamente alto. El índice general del coste de la vida es de 125, mientras que el índice de la vivienda asciende a la friolera de 173 puntos. Esto hace que la media nacional de 100 parezca muy accesible. En el año 2023, el precio medio de la vivienda en Nueva York rondará a más los $800,000, casi $400,000 por encima de la media nacional. El alquiler no es mucho mejor, ya que una habitación media cuesta unos $678. La economía de Nueva York también atraviesa dificultades. Entre 2009 y 2017, el crecimiento real del PIB del estado fue del 12,7%. Por detrás de la media nacional del 16,8%. Algunas zonas del norte del estado incluso registraron tasas de crecimiento negativas, lo que empeoró la situación económica. La ciudad de Nueva York ha experimentado una importante reducción de plantilla, con una pérdida neta de más de 19,000 empleados. Se trata del mayor descenso desde la Gran Recesión. La pérdida ha afectado duramente a los servicios esenciales, incluidos los servicios sociales, la educación y la seguridad pública. Siguen existiendo elevadas tasas de vacantes debido a los recortes presupuestarios y a la congelación de la contratación durante la pandemia. Número 8. Virginia Occidental. Enclavada entre las hermosas montañas Apalaches, Virginia Occidental es conocida por sus paisajes escarpados y su rico patrimonio cultural.
pero ahora está en el punto de mira por todas las razones equivocadas. Virginia Occidental, a menudo llamado el estado de la montaña, se enfrenta a grandes problemas que lo han convertido en uno de los estados que más rápido se están hundiendo en Estados Unidos. En el año 2024, unas 10.000 personas, o alrededor del 0,84% de la población, abandonaron Virginia Occidental en busca de mejores oportunidades. La población del estado es ahora de solo 1,78 millones de habitantes. Este descenso se debe a varios problemas importantes. La sanidad es un gran problema en Virginia Occidental. Ocupa el último lugar del país en calidad general de la atención sanitaria y acceso a ella. En las zonas rurales, la situación es aún peor. El estado ocupa uno de los últimos puestos en cuanto a número de médicos y enfermeras disponibles, lo que dificulta que la gente reciba la atención que necesita. Esto provoca problemas de salud y afecta a la economía del estado, con más personas que sufren retrasos en la atención, visitas evitables al hospital e incluso una muerte prematura. Desde el punto de vista económico, Virginia Occidental atraviesa dificultades. Tiene la cuarta peor salud económica del país, con un mercado laboral lento que no ofrece mucho a los jóvenes. Esta depresión económica ha sumido al estado en una profunda pobreza. Virginia Occidental es el cuarto estado más pobre del país, con una tasa de pobreza del 16,8%. La renta familiar media del estado es una de las más bajas de Estados Unidos, con más de $48,000, unos $15,000 menos que la media nacional. Este bajo nivel de ingresos está vinculado a altos índices de pobreza, con casi una quinta parte de la población viviendo en la pobreza. Virginia Occidental también tiene una alta tasa de analfabetismo entre los adultos y ocupa un lugar bajo en el rendimiento educativo. El mercado de la vivienda en Virginia Occidental también se enfrenta a retos. Aunque los precios de la vivienda han subido un 7,1% en el último año, las condiciones económicas generales y el descenso de la población afectan a la demanda de vivienda y a la estabilidad económica del estado. Número 7. Washington. Conocido por sus bellos paisajes y sus animadas ciudades, Washington se enfrenta a tiempos difíciles. En primer lugar, hablemos del sector tecnológico. Washington es el hogar de grandes nombres como Amazon y Microsoft, pero recientemente estas empresas han sufrido importantes despidos, dado que los empleos tecnológicos representan alrededor del 22% de la economía de Washington. Estos recortes de empleo están afectando duramente. A continuación está el mercado de la vivienda. El precio medio de la vivienda en Washington ronda los $591,000, mientras que el año pasado subió un 3,4%. El mercado se está ralentizando, se venden menos casas y los precios no suben tan rápido. Esto se debe a unos tipos de interés más altos y a una mayor competencia entre los compradores. Veamos ahora el coste de la vida. La inflación ha encarecido todo, desde los alimentos hasta la vivienda. Esto significa que la gente gasta menos dinero, lo que perjudica aún más a la economía del estado. Los altos intereses también dificultan la compra de viviendas o la inversión en negocios. Washington también ha tenido problemas con su presupuesto. Durante la Gran Recesión, el estado tuvo que recortar muchos servicios públicos, y el gasto en estos servicios seguía siendo menor en el año 2019 que en el año 2008. Esto hace que al estado le resulte difícil mantener a su población y mejorar las infraestructuras. Por último, los acontecimientos mundiales también están causando problemas. Cosas como la guerra en Ucrania han desordenado las cadenas de suministro y han encarecido los bienes. Esto se suma a los retos económicos a los que se enfrenta Washington. Número 6. Illinois. Illinois está experimentando un descenso significativo de su población. En el último año, el estado ha perdido casi el 1% de sus residentes, lo que significa que más de 100,000 personas se han marchado. Chicago, a pesar de su vibrante estilo de vida y su famoso skyline, está en el centro de este declive. ¿Por qué se marcha la gente? Una razón importante son los impuestos. Illinois tiene una de las cargas fiscales más altas del país. El elevado coste de la vida lleva a muchos residentes a estados con impuestos más bajos. Casi el 40% de las personas que abandonan Chicago lo hacen para escapar de las dificultades financieras. Pero no se trata solo de Chicago.
Todo el estado atraviesa dificultades económicas. Los elevados impuestos de sociedades y las estrictas normativas han empujado a muchas empresas a marcharse. Grandes empresas como Citadel, Boeing y Caterpillar han trasladado sus sedes a estados con mejores entornos empresariales. Los índices de delincuencia, especialmente en Chicago, son otro factor importante. La ciudad ha experimentado un aumento significativo de su tasa de asesinatos, lo que la hace menos atractiva tanto para los residentes como para las empresas. Según los datos más recientes del censo, la población de Illinois bajó 0,8%. Este descenso no se limita a Chicago. 81 de los 102 condados del estado han visto disminuir su población. El estado también se enfrenta a una fuga de cerebros. Muchos estudiantes universitarios dejan Illinois por una educación más accesible en otros lugares y no regresan después de graduarse. Esta tendencia lleva años produciéndose, lo que ha mermado aún más la población del estado. ¿Cómo ha afectado a la estabilidad económica de Texas su dependencia del petróleo y el gas? ¿Cuáles son los efectos de esta dependencia? Número 5. Texas. Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos, tiene una mezcla de lugares hermosos como playas a lo largo del Golfo de México, vastas llanuras, colinas onduladas y desiertos secos. Pero ahora mismo, Texas se enfrenta a grandes problemas. Uno de los principales es la economía. La economía de Texas depende mucho del petróleo y el gas. Las subidas y bajadas de los precios del petróleo han perjudicado mucho a Texas. A principios del año 2024, Texas ha perdido mucho dinero de la energía, lo que ha llevado a problemas presupuestarios y a que mucha gente pierda su trabajo. Este problema con el petróleo y el gas también está perjudicando a otras empresas del estado. Otro problema es el mercado inmobiliario. La Reserva Federal ha subido las tasas de interés, lo que encarece los préstamos. Por eso hay menos gente que compra casas, y la construcción de nuevas viviendas se ha ralentizado. Esto hace que la economía se ralentice aún más. El aumento de las tasas de interés también significa que la gente gasta menos dinero, y las empresas invierten menos, lo que agrava el problema. El mercado laboral de Texas también atraviesa dificultades. Aunque las cosas han mejorado desde la pandemia, muchas industrias siguen sin encontrar suficientes trabajadores y se enfrentan a costes más elevados. A principios del año 2024, la tasa de desempleo en Texas es de alrededor del 4,1%, que es un poco más alta que la media nacional. La inflación es otro gran problema. Los precios de los bienes y servicios están subiendo, lo que significa que la gente tiene menos dinero para gastar. Esto perjudica a la economía, porque cuando la gente gasta menos, a las empresas no les va tan bien. El coste de la vida en Texas ha subido, lo que dificulta aún más que las familias lleguen a fin de mes. Número 4. Nueva Jersey. Nueva Jersey está experimentando grandes cambios, especialmente en su economía. Sectores como la información y la industria manufacturera están experimentando un declive a largo plazo. El crecimiento del empleo ha sido muy lento, con solo un 0,8% anual hasta el año 2045. Este lento crecimiento del empleo significa que Nueva Jersey se está quedando rezagada con respecto a la media nacional. Nueva Jersey tiene una gran brecha de talento. El número de personas que trabajan o buscan trabajo se redujo del 66% en el año 2012 al 63% en el año 2022. Esto es lo más bajo que ha estado en 44 años. Además de eso, Nueva Jersey está perdiendo más gente de la que mantiene. Desde el año 2011 hasta el año 2021, el estado perdió un promedio de 20,000 residentes cada año. Muchas de estas personas son recién graduados universitarios, lo que hace que la brecha de talento sea aún peor. En el año 2023, la tasa de desempleo del estado subió del 3,4% en enero al 4,7% en noviembre, lo que la convierte en la tercera más alta del país. Nueva Jersey también ha tenido problemas presupuestarios. El estado ha dependido de ingresos puntuales y de préstamos, especialmente durante y después de la Gran Recesión. Debido a esto, Nueva Jersey no se ha recuperado del todo. El estado tiene menos ingresos fiscales, menos fondos para imprevistos, y un menor gasto del Fondo General, en comparación con antes de la recesión. Estos problemas financieros dificultan que Nueva Jersey invierta en crecimiento y haga frente a las recesiones económicas.
Otro problema para Nueva Jersey es la contracción del sector bancario. Desde el año 2019, el Estado ha perdido el 11,7% de sus sucursales bancarias. Esta reducción puede perjudicar a las economías locales y dificultar el acceso de las empresas y las personas a los servicios financieros. Número 3. Rhode Island. Puede que Rhode Island sea el estado más pequeño de EEU, pero se enfrenta a un gran problema. Se está convirtiendo rápidamente en un lugar que solo los más ricos pueden permitirse llamar hogar. Rhode Island ha ocupado sistemáticamente los últimos puestos en cuanto a facilidad para los negocios. En 2012, la CNBC la clasificó como el peor estado para los negocios. Esto se debe en gran medida a los elevados impuestos y a las estrictas normativas, que dificultan que las empresas prosperen y atraigan a otras nuevas. La falta de incentivos empresariales ha reducido las oportunidades laborales y ha contribuido a que los residentes se marchen en busca de mejores empleos en otros lugares. El sistema educativo del Estado también desempeña un papel importante en su declive. Entre el año 2021 y el año 2022, la población de Rhode Island disminuyó un 0,3%. Es decir, poco más de 3,000 personas abandonan el estado. La gente se marcha en busca de mejores oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. ¿Y por qué se marcha la gente? El precio medio de la vivienda en Rhode Island es de unos $462,000. Eso es un 133% por encima de la media nacional. Imagínese gastar el 30% de sus ingresos solo para mantener un techo sobre su cabeza. Si sueña con crear su propia empresa, puede que Rhode Island no sea el lugar adecuado para usted. El panorama económico del estado es todo lo contrario de un paraíso para las nuevas empresas. Los elevados costes, combinados con un entorno económico que ahoga el espíritu emprendedor en lugar de apoyarlo, hacen que sus sueños empresariales puedan verse frustrados aquí. Para millonarios y multimillonarios, Rhode Island podría seguir siendo un patio de recreo. Pero para el ciudadano promedio, vivir en Rhode Island puede significar ver cómo disminuyen sus ahorros, lo que le obligará a pensar en mudarse a un estado que sea más amable con su cartera y sus ambiciones. Número 2. Massachusetts. Massachusetts, situado al noreste de Estados Unidos, es famoso por la diversidad de sus paisajes, su rica historia y su impacto cultural. El estado cuenta con hermosas llanuras costeras, colinas onduladas y las montañas Berkshire. En el oeste, grandes ríos como el Charles y el Merrimack fluyen por sus ciudades y campos, haciéndolo aún más pintoresco. Sin embargo, Massachusetts se enfrenta a grandes retos. El sector del ocio y la hostelería experimentó un descenso del 17% en puestos de trabajo, perdiendo alrededor de 63,100 puestos. El sector de la educación y los servicios sanitarios también se vio afectado con un descenso del 6,1%, perdiendo más de 50,000 puestos de trabajo. Aunque la tasa oficial de desempleo era del 2,5% en noviembre del año 2023, si contamos a los trabajadores desanimados y subempleados, la tasa real salta al 9,5%. Vivir en Massachusetts es caro. Tiene uno de los costes de vida más altos del país debido a los elevados precios de la vivienda, la educación, la sanidad y los impuestos. El valor medio de la vivienda y los precios de los alquileres son mucho más elevados que en otros estados. Por ejemplo, el valor medio de la vivienda en Massachusetts es de unos $600,000, mientras que el alquiler medio mensual de un apartamento de 2 dormitorios ronda los $2,500. Los elevados costes de la educación y algunos de los costes sanitarios más altos del país ejercen aún más presión sobre los residentes. Otro gran problema es que mucha gente se está marchando de Massachusetts. Durante los 2 primeros años de la pandemia, más de 100,000 personas abandonaron el estado. La mayoría eran jóvenes de entre 26 y 35 años. Este éxodo reduce la mano de obra y el número de consumidores, lo que dificulta la recuperación económica. Aunque Massachusetts registró una tasa de crecimiento real del PIB del 4,8%. En el primer trimestre del año 2023, esta fue inferior a la media nacional. La dependencia del estado de industrias de alto coste y los continuos efectos de la pandemia han ralentizado una recuperación económica más fuerte. ¿Qué hay detrás del elevado número de viviendas desocupadas en Luisiana? ¿En qué medida es indicativo de los retos económicos más generales del estado?
En primer lugar, Luisiana. Luisiana, que en su día fue un bullicioso centro de actividad y oportunidades, se encuentra ahora en una situación difícil, convirtiéndose en el segundo estado del país que más rápido se está hundiendo. Luisiana se ha enfrentado a muchos problemas por desastres naturales, especialmente huracanes. El huracán Ida en el año 2021 causó muchos daños e hizo que mucha gente se trasladara a lugares más seguros. Este huracán, junto con otros de los últimos años, ha dificultado que la gente reconstruya sus vidas. La economía del estado tampoco va bien. Tiene una alta tasa de desempleo, lo que significa que mucha gente no encuentra trabajo. Esto ha llevado a mucha gente a trasladarse a otros estados en busca de trabajo. Además, los ingresos por persona en Luisiana no han aumentado tan rápidamente como en otros estados. Esto lo hace menos atractivo para la gente que podría querer mudarse allí. También hay un elevado número de viviendas vacías en Luisiana. Por ejemplo, en Nueva Orleans, aproximadamente 23 de cada 100 viviendas están desocupadas. Esto demuestra que mucha gente se está marchando, y no se está mudando mucha gente nueva. La falta de demanda de vivienda es una gran señal de problemas económicos. Mucha gente se está marchando de Luisiana. Se van a estados con mejores oportunidades de empleo, menor coste de la vida y mejor clima. Estados como Texas y Florida están viendo cómo se traslada más gente, mientras que Luisiana está perdiendo residentes. Si el vídeo de hoy te ha parecido interesante, no dudes en darle al botón me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. No dejes de ver el próximo vídeo que aparezca en tu pantalla. Por favor, deja un comentario sobre qué país te gustaría que exploráramos a continuación. Gracias por vernos y nos vemos en próximo video. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.